Estudiantes sagradinos, muy buenos días. Este es la evaluación ya de comunicación. Por favor, les pido toda su atención. Sí, vamos a dar un breve repaso ya para poder salir muy exitosos en nuestra evaluación. Ya la evaluación se va a tomar el día de hoy. Ya el día de hoy es jueves 26 del presente mes. Ya, por favor, les pido toda su atención. En esta oportunidad la evaluación va a constar de dos temas específicamente, ¿ya? De la oración compuesta y del tema que hemos desarrollado ahora último, que es la literatura del realismo. Tanto la teoría, ¿no? En qué consiste, como sus representantes. Ya todos esos temitas ya los hemos tocado, los hemos profundizado, yo sé que ustedes lo manejan, pero en esta oportunidad lo vamos a reforzar, vamos a hacer un refresh de este tema. Bien. Como les dije, el tema del que va a tratar nuestra evaluación es la oración compuesta. ¿Ya? ¿Y qué es la oración compuesta? Recuérdense, la oración compuesta es aquella, obviamente a diferencia de la simple, que tiene un solo verbo conjugado. Esta tiene dos, ¿cierto? Dos formas verbales o verbos conjugados. Esta se subdivide en tres. Las oraciones compuestas pueden ser por coordinación, yuxtaposición o subordinación. Eso ya les he explicado. Ya las de coordinación ya saben que son aquellas que se caracterizan por tener conectores coordinantes, ¿cierto? Las oraciones compuestas por yuxtaposición se caracterizan porque unen proposiciones ya por medio de coma, punto y coma o dos puntos. Y las oraciones compuestas por subordinación son aquellas que también están unidas, ¿cierto? Por enlaces subordinantes, ¿cierto? Pero donde hay una proposición, que es la principal y la otra es la que depende de esta subordinada, por eso su nombre, ¿ya? Entonces, la oración compuesta, ya les mencioné que es aquella que está formada por más de dos formas verbales, ¿ya? Y obviamente cada forma verbal para cada proposición. Pero ¿qué es una proposición? Acuérdense que la proposición es aquella unidad del lenguaje que tiene sujeto y predicado. Y también obviamente cada proposición, como les había mencionado, tiene una forma verbal. Ya estas se unen para formar una estructura mayor, que es la oración compuesta, ¿ya? Porque si tuviera una sola forma verbal, entonces sería simple, ¿ya? Entonces, repasamos las clases de proposiciones coordinantes. Ya les he mencionado ya de que son tres: son copulativas, son disyuntivas o son adversativas. ¿Y cómo vamos a reconocerlos? Por su tipo de enlace, pues hijos, ¿cierto? Entonces, las oraciones coordinadas copulativas son aquellas que unen proposiciones por medio de enlaces copulativos, que son i, e o ni. Las disyuntivas son las o, u, los conectores, y las adversativas pero, más, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, también si no, que o no obstante, ya todos aquellos conectores que expresen justamente este sentido, ya en las oraciones compuestas. Bien, ahora vamos a hablar sobre las oraciones compuestas por yuxtaposición. Ya, las oraciones compuestas por yuxtaposición, les había mencionado de que son las relaciones, tienen cuatro aspectos. Una puede ser copulativa, ¿cierto? Otra puede ser causal, la otra es adversativa y la consecutiva. La copulativa es aquella que expresa adición, ¿ya? O sucesión de ideas, y el signo de puntuación equivale a una i, ¿cierto? La causal, acá una de las proposiciones indica la causa y la otra el efecto o la consecuencia de dicha acción. El signo de puntuación equivale a un por qué, ¿ya? La adversativa, esta expresa oposición entre las proposiciones, y el signo de puntuación equivale a un pero, obviamente disyunción. Y las consecutivas establecen una idea de consecuencia lógica, ¿ya? O deducción de la acción anterior. El signo de puntuación equivale a un por lo tanto,
¿ya? Aquí ya hemos mencionado cada uno de los ejemplos, ¿ya? Donde están los conectores, miren. Acuérdense, el signo de puntuación equivale a una i, la otra a un porque, este de acá a un pero y la otra a un por lo tanto. Bien, eso ha sido todo con respecto a la oración compuesta. Ya saben, hemos visto la oración compuesta por coordinación y por subordinación. Las yuxtapuestas ya saben que son simples, son aquellas proposiciones que están unidas por un coma, punto y coma o dos puntos. Tanto las oraciones compuestas coordinadas como las de yuxtaposición son aquellas que están en el mismo nivel, en la misma jerarquía de importancia. Es decir, las proposiciones son independientes. En cambio acá en las oraciones compuestas por subordinación no, hay una que depende, ¿ya? ¿Y cómo la identifico? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando al quitar una de las proposiciones ya se sigue entendiendo. Si yo la quito la subordinada, obviamente la principal queda, ¿cierto? Y sí se entiende, ¿por qué? Porque tiene una sintaxis independiente. En cambio, no puedo quitar la principal y quedarme solo con la subordinada, porque si no, no tiene sentido la oración. Ya así la reconocen. Muy bien, ahora vamos a ver la literatura del realismo y sus representantes. Ya les había mencionado que el realismo fue un movimiento artístico, ¿cierto? Que surge ¿dónde? En Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿En reacción a quién? Al romanticismo, con la intención de describir que la realidad de manera objetiva, ¿ya? Cuando obviamente el romanticismo era lo contrario. Ellos describían, ¿cierto? De manera subjetiva, es decir, desde su sentir, desde una manera ideal, ¿verdad? En cambio el realismo no, ellos sí plasmaban, describir la realidad tal cual. ¿Ya? Con respecto al contexto histórico-cultural, ya sabemos que se desarrolla durante la revolución industrial, ¿cierto? La migración masiva del campo a la ciudad. Acá habían los adelantos tecnológicos muy importantes como la fotografía, el radio, el teléfono, y la aparición de corrientes filosóficas y científicas muy importantes como el caducismo, el positivismo, el evolucionismo, el socialismo y el materialismo de Marx. Acuérdense de que hablamos de Marx. El origen del término realismo ya sabemos que es francés, ¿cierto? Es francés. Y obviamente lo acuña Gustave Courbet. Este se dice que es el fundador del término realismo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir sobre el realismo? El realismo literario, su difusión se inicia en Francia, dice, con las novelas de Gustave Flaubert y los relatos de Guy de Maupassant. Entonces ellos son quienes inician justamente el realismo literario. Los temas, ya sabemos que los temas que desarrollan son política, el proletariado, la vida del campesino, la infidelidad, los vicios sociales y la pobreza. Y el origen, la publicación de las novelas tiene un origen, ya que estos se imparten de manera original por medio de folletines en Inglaterra y en Francia. ¿Ya? Entonces, eso fue el origen de la literatura del realismo. Las características de la literatura del realismo es la reproducción exacta. Exacta quiere decir tal cual, ¿verdad? De la realidad. Como yo lo veo, lo plasmo. El rechazo al romanticismo, el reflejo de la realidad, el uso de la descripción detallada, la exposición de lo cotidiano, uso de diferentes niveles, la denuncia de los males y el entorno, ¿no? La transmisión objetiva, la preferencia por la novela y el narrador omnisciente, es decir, en tercera persona. ¿Ya? Los representantes de esta literatura del realismo, tanto en Europa, ¿no? También nos llegó a Norteamérica, ya en Estados Unidos para ser precisos. En Francia está representada por Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant. Tenemos a Mary Henry Bailey, conocido como Stendhal. En España, Benito Galdós, Juan Valera, Leopoldo Alas, José María Pereda. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky, a León Tolstói, a Nikolai Gogol. Y en Inglaterra tenemos a Charles Dickens y a Marianne Evans. Aquí, ya como consecuencia del realismo, ya nace otra corriente literaria, que es el naturalismo.
ya se desprende del realismo, como les había mencionado, y el naturalismo tiene estas características, ya plasma la realidad imparcial, ya también plasma una actitud amoral. También en el naturalismo es la derivación extrema del realismo, ya consideró las acciones humanas como producto de la herencia genética y el entorno social. Fue una forma de comprender los defectos, pasiones y costumbres del ser humano. Acá hay una negación de principios estéticos. También se caracterizó por plasmar las diferencias o los problemas de las clases sociales. Hay una mayor minuciosidad que el realismo, ¿ya? Y acá se utiliza más el habla popular. Sobre sus representantes, como les había mencionado, los más importantes son estos tres. ¿Por qué? Porque son franceses, ya son en Francia, y sabemos de que el realismo nace en Francia. Está Honoré de Balzac, Marie-Henri Beyle y también está Gustave Flaubert. Bueno, sobre Honoré de Balzac, lo que tenemos que mencionar es que fue una persona que sobresalió bastante, ¿ya? Es conocido como el Napoleón de las letras y también fue llamado el sociólogo de la novela. Sus obras más representativas son La piel de Zapa, ya también tenemos a Eugenia Grandet, Papá Goriot y Las ilusiones perdidas. Algo que tenemos que mencionar que es él pretende elaborar una obra que se le llama la comedia humana, ya, la cual él tenía una idea de agrupar todas sus obras en esta producción literaria, la comedia humana, ya que incluiría más de un centenar de novelas, pero la muerte, ¿no?, irrumpió su tan ansiado propósito. Entonces, eso es lo más importante sobre Honoré de Balzac. Ahora, sobre Stendhal, ya estas son sus máximas de Stendhal. Sus máximas son La cartuja de Parma y esta de acá, Rojo y Negro. Y entre estas dos, Rojo y Negro es la que más sobresale. Stendhal se caracterizó por su agudo análisis de la psicología y las pasiones de sus personajes. Armonizó el realismo de la observación objetiva y el carácter individual de la expresión narrativa. Stendhal intenta describir en sus novelas el ambiente moral e intelectual de Francia. Utiliza un estilo cronístico, es decir, que lo narra en el tiempo, te ubica en el tiempo en sus obras, y es considerado uno de los creadores de la novela moderna, pues inventó geniales intrigas para desarrollar la trama de sus obras. Se caracteriza sus obras por la concisión, la sobriedad, para lograr un estilo más directo. Entonces, su verdadero nombre ya sabemos que es Marie-Henri Beyle, más conocido con su seudónimo literato Stendhal. Ahora sobre Gustave Flaubert. Gustave Flaubert también es un francés bastante reconocido, ¿verdad? También nace en Rouen, ¿no? Es considerado como uno de los novelistas occidentales y es conocido principalmente por su novela publicada Madame Bovary, ¿ya? Las cuales unas de sus máximas. Las obras, estas son unas de sus obras, siendo la más importante Madame Bovary, escrita en 1857, y Salammbô en 1862. Aquí también hemos hablado sobre un representante del realismo ruso, en Rusia, Fedor Dostoyevsky, ¿no?, quien nace en Moscú. Sus obras principales, ¿no?, tenemos a Los humillados y ofendidos, La memoria de la casa muerta, Memorias del subsuelo, tenemos Crimen y castigo, El jugador, El idiota y Los hermanos Karamazov, por ejemplo. Y León Tolstoy también es ruso, otro representante ruso. Sus obras más importantes son Los cosacos, Guerra y paz, siendo una de las más importantes Ana Karenina, Confesión y La muerte de Iván Ilich. Ya él también nace en Yasnia, Polonia, Rusia. Ya es un representante muy importante ruso. Tenemos a Charles Dickens. Charles Dickens también es un representante muy importante en la literatura del realismo. Este nace en Reino Unido. Y por último tenemos a Émile Zola, el cual es el representante de ¿quién? Del naturalismo. Ya este es el representante del naturalismo, es el considerado el padre mayor representante del naturalismo.
y su obra máxima es Nana. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora sí, les agradezco mucho por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, les deseo muchos éxitos para su examen.